Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Fútbol Más. Hoy vamos a continuar con el análisis de selecciones. El turno en este video es para la reciente campeona de la Eurocopa y de la Liga de las Naciones de la UEFA, la selección portuguesa. Los lusos anterior a 2016 no habían ganado ningún título, y a lo máximo que habían llegado fue en el Mundial de 1966, cuando de la mano de la Pantera Negra Eusebio consiguieron el tercer lugar de aquel campeonato realizado en Inglaterra. Y en la Eurocopa, su mejor participación había sido en 2004, cuando de locales lograron llegar hasta la final, pero sorpresivamente la perdieron frente a la revelación Grecia. Sin embargo, en aquel reciente 2016, de la mano de su máximo referente histórico CR7 y una muy buena generación de jugadores, tuvieron la jerarquía necesaria para quedar en la historia ya con 2 títulos de por medio. En este video quiero que me acompañes a ver cómo se dio el ascenso de esta selección en la última década, dando un recorrido por el rendimiento en cada uno de los torneos y repasando cuáles fueron esas altas y bajas que fue teniendo en los diferentes procesos, causantes de su transición de selección del montón a campeona de Europa. En un camino de altibajos, con campeonatos sobresalientes como el de la Eurocopa del 2012, pero también con grandes tropiezos como el del Mundial de Brasil 2014. Desde ya te invito para que en la caja de comentarios nos des tu opinión acerca de lo que piensas de cómo ves a esta selección para la Eurocopa del próximo año, donde aún no está clasificada, y para la Liga de las Naciones de la UEFA del 2021. ¿Logrará defender ambos títulos? Sin más, espero estés cómodo y lo disfrutes. Te recomiendo el sitio Wetfy Sports para que hagas tus compras online de las nuevas indumentarias de tus clubes y selecciones favoritas. También podrás encontrar camisetas de la NBA y rugby, ropa y calzado casual y deportivo de tus marcas favoritas, chaquetas, relojes, gorras, mochilas y uniformes para niños. Si entras con el enlace que te dejo abajo en la descripción, comenzarás con un 5% de descuento en todas las compras. Los envíos se hacen a nivel mundial. Recientemente, en una entrevista, el agente de Dembélé, Josep María Minguella, explicó cómo el Barcelona descartó la llegada de Mbappé para apostar por la de Dembélé. Abro comillas, el Barça se debatió entre fichar a Mbappé y Dembélé, pero finalmente se decidieron por Dembélé, porque entendían que su juego se adaptaba mejor a su sistema de juego. El Barça lo tuvo en sus manos cuando supo que Neymar se iba. Tenían que pagar 120 millones y otros 30 en variables. Mbappé, cuando se enteró que se iba Neymar, solo quería ir al Barcelona. Ni París ni Madrid le interesaban, solo Barça. Yo mismo hablé con su padre, cierro comillas. Finalmente, como ya es historia, el club catalán se empeñó en Dembélé, jugador que terminó vistiéndose de azulgrana. Para estar al tanto de noticias como esta y de todo el mundo del fútbol, te recomiendo tener la aplicación OneFootball. El enlace de descarga gratuito se los dejo abajo en la descripción. La selección lusa se clasificó al Mundial de Sudáfrica 2010 con una aceptable campaña que no le alcanzó para clasificarse de forma directa, pero mostró su jerarquía en los repechajes. Fue la segunda con 19 puntos en el grupo 1, compartido con Dinamarca, Suecia, Hungría, Albania y Malta. Los daneses le ganaron el liderato del grupo y el cupo directo al Mundial, por lo que tuvo que disputar la repesca con la segunda del grupo 5, Bosnia y Herzegovina, a la cual derrotaron con un global de 2-0. De aquella forma, la selección dirigida por el portugués Carlos Queiroz se clasificaba a su quinto Mundial y al tercero de forma consecutiva. Para la cita mundialista en territorio africano, el promedio de edad de los 23 convocados era de 26.4 años. Entre sus principales figuras se encontraban el capitán Cristiano Ronaldo, de 25 años, en aquel momento en Real Madrid; Pepe, de 27 años, defensa central a veces utilizado de pívot también del Real Madrid; Raúl Meireles, mediocampista de 27 años del Porto; los ya veteranos del Chelsea de 32 años, el defensa central Ricardo Carvalho y el centrocampista Deco; y el jugador con más partidos en la selección de aquella plantilla era el extremo del Atlético de Madrid, Simao, de 30 años. La gran ausencia de la selección lusa en ese campeonato fue la del extremo derecho Nani, de 23 años, del Manchester United, quien días antes había sufrido una fractura de clavícula de la cual no se pudo recuperar. En el sorteo del Mundial de Sudáfrica 2010 le tocó el G, compartido con Brasil, Corea del Norte y Costa de Marfil. Su camino lo empezaron con empate a 0 frente a la selección marfileña. En el segundo encuentro le propiciaron a Corea del Norte la mayor paliza del torneo con un 7-0, con la autoría de Meireles, Simao, Hugo Almeida, Liedson, Cristiano Ronaldo y doblete de Thiago Méndez. Para el tercer partido frente a la Canariña, con un empate le bastaba para avanzar de fácil, y ese fue el resultado que logró, empatando sin goles y logrando la segunda posición con 5 puntos.
En la fase de octavos de final de aquel campeonato, Portugal empezaría una particular coincidencia de enfrentar a las selecciones que posteriormente fueron las campeonas, algo que veremos también en los próximos dos torneos. Aquella vez en 2010 enfrentaron a la que sería la campeona del mundo, la selección española. El partido estuvo controlado por la selección dirigida por Vicente del Bosque, que tuvo una mayor posesión del balón y tuvo las mejores ocasiones. Aunque los lusos también pusieron en peligro varias veces la portería defendida por Iker Casillas. El único gol del partido fue al minuto 63, cuando una gran combinación entre Iniesta y Xavi Hernández terminó en taco de este último, habilitando a uno de los goleadores de ese campeonato, a David Villa, que remató de pierna izquierda. El arquero Eduardo tapó, pero dio rebote que el Guaje aprovechó para de pierna derecha darle el paso a cuartos a España y el tiquete de regreso a la selección portuguesa. Finalizada aquella Copa del Mundo, la Federación Lusa consideró que aquella eliminación en octavos de final había sido un fracaso y despidieron al entrenador Carlos Queiroz. En su reemplazo, nombraron al portugués Paulo Bento, quien en ese momento se encontraba sin equipo y recién había salido del Sporting de Lisboa, donde permaneció 4 temporadas ganando 2 copas y 2 supercopas de Portugal. La clasificación a la Eurocopa del 2012 fue bastante parecida a la del Mundial de Sudáfrica 2010. De nuevo ocuparon el segundo lugar del grupo por debajo de Dinamarca y la repesca la ganaron nuevamente a la selección de Bosnia y Herzegovina, pero esta vez sí con una paliza de 6-2 en el global. El promedio de edad de los 23 convocados a esta cita europea fue de 25.8 años. Los veteranos tenidos en cuenta en Sudáfrica ya no estaban presentes en esta plantilla del 2012. Simao, ya de 32 años en aquel momento jugando en el Besiktas, Ricardo Carvalho, de 34 años suplente del Real Madrid, y Deco, también de 34 años suplente del Fluminense. Las principales figuras del equipo continuaron: el capitán Cristiano Ronaldo, ya de 27 años, y Pepe, de 29, ambos del Real Madrid, y Raúl Meireles, de 29 años, ya jugando en Chelsea. Las novedades de jugadores importantes para ese campeonato fueron el regreso de 3 jugadores: el de Nani del Manchester United, ya de 25 años recuperado de la lesión, el delantero de 28 años Ricardo Quaresma del Besiktas, quien desde el 2008 no era tenido en cuenta, y el del mediocampista de 25 años Joao Moutinho del Porto, también ausente por más de un año. El jugador que sí se estrenó en la selección durante ese proceso fue el portero Rui Patricio, en aquel momento de 24 años, del Sporting de Lisboa. En esa Eurocopa del 2012, Portugal se ubicó en el grupo de la muerte, compartido con Alemania, Holanda y Dinamarca. En el primer partido cayeron frente a la selección alemana por la mínima diferencia con gol de Mario Gómez, un resultado que les obligaba a no fallar en los siguientes 2 partidos, o por el contrario iban a caer en primera fase. El segundo partido fue contra la selección danesa, la cual, como lo dijimos anteriormente, le había ganado la primera posición en el grupo de las eliminatorias, pero esta vez Portugal tuvo la revancha y les ganó el partido 3-2, con goles de Pepe, Elder Postiga y Silvestre Varela. Con este marcador, los lusos tomaban oxígeno, pero igual estaban necesitados de hacer una buena presentación frente a la que era la vigente subcampeona del mundo, la selección Holanda. Portugal sacó la casta y les derrotó 2-1 con doblete de CR7 a los minutos 28 y 74, y de esta forma, con 6 puntos, se clasificaron a la siguiente fase. En cuartos de final enfrentaron a la selección de República Checa en un partido bastante reñido y que estuvo empatado sin goles hasta el minuto 79, momento donde apareció Cristiano Ronaldo marcando de cabeza el único gol del partido, venciendo así al portero Peter Cech y consiguiendo el tiquete a la siguiente fase. Ya en semis, Portugal le tocó enfrentar a la vigente campeona del mundo, la selección española. Aquel partido estuvo muy parejo. Ambas selecciones tuvieron opciones de marcar, pero el partido finalizó sin goles, tanto en los 90 reglamentarios como en la prórroga, por lo que el paso a la final se tuvo que ir a los penaltis, donde erraron Xabi Alonso para España y Moutinho y Bruno Alves para la selección portuguesa, dando un resultado a favor de los españoles por 4-2. Y de aquella forma, por segunda vez Portugal caía con la selección que a la postre sería la campeona del torneo. Te invito para que te suscribas al canal y actives la campana de notificaciones para que estés al tanto de los nuevos videos.
Aquella campaña de la Eurocopa del 2012 donde estuvieron cerca de conseguir la final convenció a la Federación Portuguesa de Fútbol y Paulo Bento fue confirmado para afrontar la clasificación al Mundial de Brasil 2014. En esas eliminatorias, la selección portuguesa estuvo ubicada en el grupo F, compartido con Rusia, Israel, Azerbaiyán, Irlanda del Norte y Luxemburgo. Tal y como había sucedido en las clasificatorias recientes, Portugal perdió la primera posición, esta vez con Rusia, que le superó por un punto, por lo que tuvieron que disputar repesca. A diferencia de los repechajes anteriores, esta vez los lusos sí la tuvieron más complicada al disputar el tiquete con la selección sueca. El partido de ida, Portugal lo ganó 1-0 de local con gol de Cristiano Ronaldo al 82, y en la vuelta en Estocolmo, los lusos consiguieron el paso al Mundial con una victoria de 3-2 en aquel partidazo donde Zlatan marcó doblete y CR7 triplete. El promedio de edad de los 23 convocados para aquella cita mundialista fue de 28.4 años, lo que convertía a la selección portuguesa en la cuarta más longeva de aquel campeonato. Esta plantilla era muy parecida a la de la Euro del 2012. Como grandes protagonistas repetían los jugadores del Real Madrid, el capitán de la selección Cristiano Ronaldo ya de 29 años y Pepe de 31. Raúl Meireles también de 31 jugando para el Fenerbahce, Nani de 27 aún en el Manchester United, Joao Moutinho de 27 del Mónaco y el portero Rui Patricio de 26 del Sporting de Lisboa. El cambio más importante fue en la delantera, donde Ricardo Quaresma de 30 años del Porto no fue tenido en cuenta para este proceso y en su reemplazo estuvo Hugo Almeida en aquel momento de 30 años jugando para el Besiktas. Y la gran novedad fue el centrodelantero de 26 años Eder del Braga, quien fue convocado desde las clasificatorias para ese mundial y utilizado como revulsivo en el torneo. En aquel sorteo de Brasil 2014 a Portugal le tocó el grupo G compartido con Alemania, Estados Unidos y Ghana. Con la selección teutona, los lusos eran los favoritos a avanzar a octavos, pero las cosas no marcharon como se pensaba. El primer partido sufrieron la mayor goleada de esa primera fase frente a la selección alemana por 4-0, con goles de Hummels y triplete de Thomas Müller, en un partido bastante condicionado para los lusos, ya que Hugo Almeida y Fabio Coentrao salieron lesionados, y Pepe fue expulsado al minuto 36 tras una polémica falta sobre Müller, un roce en la cara que el árbitro consideró como causa de expulsión. De esa manera, por tercera vez consecutiva en torneos oficiales, Portugal enfrentaba y caía frente a la selección que a la postre se coronaría campeona, aunque esta vez a diferencia de las dos anteriores no fue en fases finales. Para el segundo partido, Portugal llegaba necesitada de ganarle a la selección de Estados Unidos que había ganado su primer partido. Nani abrió temprano el marcador al minuto 5, pero los norteamericanos remontaron con goles de Jones y Dempsey, y en el agónico minuto 95, Silvestre Varela logró rescatar un punto para los lusos que les dejaba agonizando en esa primera ronda, pero aún con esperanzas de pasar a octavos de final. Para esa tercera jornada, Portugal necesitaba casi un milagro. Debía ganarle a Ghana y esperar que Alemania le ganara a Estados Unidos, pero dichas victorias debían ser de marcadores abultados, ya que los lusos tenían una diferencia de gol de -4 y los norteamericanos, que ya sumaban 4 puntos, tenían una diferencia de +1. Es decir que Portugal, aparte de igualar a Estados Unidos en puntos, debían lograr también superar esa diferencia de 5 goles. Finalmente, la suma de puntos se dio como necesitaba Portugal. Vencieron a Ghana 2-1 y Alemania venció a Estados Unidos 1-0, pero lo que no se dio fueron las victorias abultadas. Alemania se clasificó líder con 7 puntos y la segunda plaza fue para Estados Unidos, que sumó los mismos 4 puntos de Portugal, pero con una mejor diferencia de gol. De aquella forma, los lusos, contra muchos pronósticos y por segunda vez en su historia, quedaron eliminados en la primera fase de un campeonato del mundo. Finalizado aquel mundial, la Federación Portuguesa de Fútbol decidió respaldar al entrenador Paulo Bento. Sin embargo, aquel apoyo no duraría mucho. En septiembre del 2014, en el primer partido de las clasificatorias de la Euro 2016, Portugal cayó de local frente a la modesta selección de Albania. Un resultado surrealista teniendo en cuenta la comparativa de las dos nóminas, motivo por el cual Paulo Bento fue despedido de inmediato, y en su reemplazo fue nombrado el portugués Fernando Santos, quien hasta ese momento se encontraba dirigiendo a la selección de Grecia. Para la Eurocopa del 2016, la UEFA aumentó los cupos para el torneo, pasando de 16 selecciones participantes a 24, lo que por primera vez permitía disputar octavos de final, una fase inexistente en las anteriores versiones. A diferencia de los torneos anteriores, esta vez Portugal se clasificó de forma directa al campeonato y no tuvo que disputar las siempre tediosas repescas. Compartió el grupo I
G con Albania, Dinamarca, Serbia y Armenia, donde fue la gran líder con 21 puntos, sacándole una diferencia importante de 7 a la segunda del grupo y también clasificada de forma directa a Albania. El promedio de edad de los 23 convocados por Fernando Santos para esa cita continental fue de 26.3 años, casi 2 años menos que el promedio de Brasil 2014. De los procesos anteriores continuaron la mayoría de referentes, los jugadores del Real Madrid, el capitán de la selección Cristiano Ronaldo ya de 31 años y Pepe de 33, Nani de 29 ya como jugador del Fenerbahce, Joao Moutinho de 29 del Mónaco y Rui Patricio de 28 años del Sporting de Lisboa. Las grandes novedades de este proceso fue el regreso de Ricardo Quaresma de 32 años del Besiktas y la incorporación de jóvenes talentos como el del extremo derecho Bernardo Silva de 21 años del Mónaco, que fue partícipe de las clasificatorias pero se perdió el torneo debido a una lesión de muslo, y el mediocentro juvenil de 18 años Renato Sánchez del Benfica. El gran ausente de este proceso fue Raúl Meireles de 33 años, jugador que no fue tenido en cuenta por el entrenador Fernando Santos y que en ese mismo verano se retiró como jugador en el Fenerbahce turco. En aquel campeonato, Portugal se ubicó en el grupo F compartido con Hungría, Islandia y Austria. En el primer partido enfrentaron a Islandia, con la que empataron a un gol. Nani hizo el primero al minuto 31, pero Bjarnason empató al 50. En la segunda jornada enfrentaron a Austria, con la cual empataron sin goles, y de aquella forma Portugal solo sumaba 2 puntos y llegaba necesitada al tercer partido frente a la selección de Hungría. Para no depender de nadie, los lusos necesitaban ganar, pero en caso contrario empataron a 3, con goles de Nani y doblete de Cristiano Ronaldo. Para fortunio de los lusos, aquel campeonato no tenía el mismo sistema del mundial, por lo que a octavos de final se clasificaban también los 4 mejores terceros. Portugal fue la tercera en ese grupo y sus 3 puntos le bastaron para asegurar plaza en la siguiente fase. En octavos enfrentaron a la selección de Croacia. Aquel partido fue bastante reñido. Ambas selecciones tuvieron opciones, pero el marcador no se abrió en los 90 reglamentarios. En la prórroga fue más de lo mismo, opciones de lado y lado, pero el cero se mantenía. Ya cuando la definición a penaltis estaba cerca, al minuto 117, Ricardo Quaresma anotó el único gol del partido tras un rebote dejado por el arquero Subasic después de un remate de Cristiano Ronaldo. A falta de 3 minutos era complicado el empate para los croatas y Quaresma, quien había ingresado al minuto 87, daba el tiquete a la siguiente fase. En cuartos de final enfrentaron a la selección de Polonia. Muy temprano, al minuto 2, Robert Lewandowski abrió el marcador para los polacos, pero al 33 llegó el empate de Portugal con un remate de pierna izquierda de Renato Sánchez tras un gran pase de taco de Nani. En adelante, ambas selecciones tuvieron opciones de desempatar, siendo la más clara para Portugal al minuto 87, cuando Moutinho con un gran pase dejó a Cristiano Ronaldo mano a mano frente al arquero Fabianski, pero el 7 del Madrid no pudo encajar el disparo, terminando el balón en las manos del portero. En la prórroga tampoco se movió el marcador y se definió con penaltis, donde Portugal salió victoriosa 5-3 tras la atajada de Rui Patricio a Błaszczykowski. En semis, los lusos se enfrentaron a la selección de Gales y, a diferencia de las anteriores fases, esta vez no hubo sufrimiento y ganaron 2-0 con goles de Cristiano Ronaldo al 50 y Nani al 53, y de aquella forma, por segunda vez en su historia, se clasificaban a una final de la Euro tras aquella vez en 2004, cuando de locales perdieron el título frente a Grecia. En aquel partido definitivo enfrentaron a la local Francia. Al minuto 25, Cristiano Ronaldo salió del campo tras un esguince de ligamento en la rodilla, producto de una dura entrada del jugador galo Dimitri Payet. En los 90 reglamentarios, las mejores opciones fueron para Francia, siendo las más claras 2 cabezazos de Griezmann, que no pudo resolver de frente al arco. En el tiempo extra, las situaciones se equilibraron y los palos salvaron a ambas selecciones del primer gol. Gignac la estrelló contra el palo derecho de la portería defendida por Rui Patricio, y Rafael Guerreiro en un tiro libre la estrelló contra el travesaño defendido por Hugo Lloris. Finalmente, al minuto 109, Eder de media distancia remató con pierna derecha y anotó el gol más importante hasta el momento en la historia de la selección portuguesa, el gol del título con el que inauguraban su palmarés. Para que nos demos una idea de cuál era el nivel de favoritismo con el que llegaba Portugal a esa Euro, a continuación les daré estas cifras de un video que hice en aquellos días previos al torneo, donde les mostraba los favoritos y lo que pagaban las casas de apuestas por cada euro apostado. Alemania era la gran favorita, por la que pagaban solamente 4 euros. La segunda era la local Francia con 4.33 euros. La tercera era España con 6 euros de cuota. La cuarta Inglaterra, por la que pagaban 9 euros.
la quinta Bélgica con 12 euros, la sexta Italia con 17 y por fin en la séptima posición de las favoritas teníamos a Portugal, por la que pagaban la impresionante cifra de 26 euros. Es decir, que aquellos que apostaron en su momento por los lusos 10 euros ganaron 260, y ni qué decir de los que apostaron 100 euros que ganaron 2.600, cifras que seguramente fueron repartidas a muchos en Portugal. En las clasificatorias para el Mundial de Rusia 2018, Portugal fue la líder del grupo B, compartido con Suiza, Hungría, Islas Feroe, Letonia y Andorra. Sumó 27 puntos, los mismos que Suiza, pero por diferencia de gol obtuvieron la primera plaza y el tiquete directo a la Copa del Mundo. El promedio de edad de los 23 convocados por el entrenador Fernando Santos para disputar este campeonato fue de 27.7 años, un año y medio más con respecto a la convocatoria de la Euro. La mayoría de referentes de la selección se mantuvieron ya con edad de veteranos. El capitán Cristiano Ronaldo de 33 años, que en ese verano se marchó a la Juventus, Pepe de 35 ya jugando para el Besiktas, Joao Moutinho de 31 y Rui Patricio de 30, ambos fichados por el Wolverhampton en ese verano, y Ricardo Quaresma de 34 aún en el Besiktas. Las novedades para este proceso fueron el regreso de Bernardo Silva de 23 años del Manchester City, quien, como lo dijimos anteriormente, se había perdido la Euro por una lesión, y los debuts del lateral derecho Nelson Semedo de 24 años del Barcelona y la del extremo izquierdo juvenil de 21 años Gonzalo Guedes del Valencia. Las grandes ausencias fueron las de Nani, ya con 31 años jugando para el Valencia, quien no fue tenido más en cuenta por Fernando Santos, y la otra ausencia importante fue la de Renato Sánchez, quien sufrió varias lesiones en el proceso de las clasificatorias y tuvo un bajón en su nivel que le hicieron perder la titularidad en la selección y posteriormente quedar por fuera de la lista de 23. La selección portuguesa se ubicó en el grupo B, compartido con España, Irán y Marruecos. La lógica se dio y las dos selecciones europeas se clasificaron. Portugal obtuvo el segundo lugar con 5 puntos, los mismos que España, que le ganó la primera posición por mayor cantidad de goles marcados. En octavos de final, los lusos se enfrentaron a los uruguayos, quien venían de liderar el grupo A con puntaje perfecto. El marcador del partido lo abrió Cavani de cabeza tras asistencia de Suárez al tempranero minuto 7. La reacción de Portugal fue en el periodo complementario cuando Pepe de cabeza hizo el empate al 56 y el gol de la victoria fue del mismo Cavani con remate de pierna derecha al minuto 63. En los últimos minutos del partido, Portugal tuvo varias opciones de marcar pero no logró el empate, cayendo en la tempranera fase de octavos de final después de haber sido la campeona de Europa. Por ser los vigentes campeones de la Eurocopa, de Portugal se esperaba mucho más en la Copa del Mundo. Por ese motivo, esa eliminación en octavos se pudo calificar como fracaso, aunque al menos de excusa tenían que su caída fue ante una gran selección como la uruguaya. A pesar de ese resultado, Fernando Santos fue confirmado como entrenador para afrontar el naciente torneo europeo de la Liga de las Naciones. Para este nuevo proceso, las principales novedades fueron las del lateral derecho de 24 años Joao Cancelo de la Juventus, quien ya había tenido acercamientos en la selección, y el debut del juvenil de 19 años Joao Félix del Benfica. Para sustituir y darle más sentido a las fechas de amistosos FIFA, la Confederación Europea decidió crear la Liga de las Naciones de la UEFA, torneo que tuvo su primera versión en la temporada 2018-2019 y que en adelante se disputaría cada 2 años. Para este nuevo torneo, todas las selecciones miembros de la UEFA se dividieron en 4 grupos según el nivel de competitividad. A su vez, cada grupo se divide en 4 subgrupos de 3 selecciones, donde cada uno de estos subgrupos entregaría un cupo al Final Four o semifinal del campeonato. Portugal se ubicó en el grupo A de las selecciones top del continente y más exactamente estuvo ubicada en el grupo A3 compartido con Italia y Polonia. Los lusos fueron los líderes del grupo con 8 puntos, ganando el tiquete a las semifinales donde enfrentaron al líder del subgrupo A2, la selección suiza, que venía de eliminar a Bélgica e Islandia. Por acuerdo previo de organización, tanto las semis como la final del torneo se disputaron a único partido en Portugal. En aquel encuentro disputado en el estadio del Porto, los locales consiguieron el cupo a la final derrotando a los suizos 3-1 con triplete de Cristiano Ronaldo. Aquella final se disputó en el estadio do Dragao de Porto. La iniciativa del partido la llevó el local teniendo varias opciones claras de marcar en el primer tiempo.
En el periodo complementario, esa iniciativa tuvo su recompensa con un golazo marcado por Gonzalo Guedes al minuto 60, una anotación que despertó la iniciativa de los neerlandeses, que posterior al gol tuvieron varias opciones de empatar, pero no fueron suficientes para inflar la malla defendida por Rui Patricio. De aquella forma, Portugal fue la campeona de la primera versión de la Liga de las Naciones Europeas y le sumaba el segundo título a su palmarés, confirmando su estatus de selección top de Europa, capaz de ganar títulos y abandonando el grupo donde había estado toda su historia de las selecciones con buenas presentaciones pero incapaces de ser campeonas. Actualmente se están disputando las clasificatorias para la Euro del 2020. Portugal está ubicada en el grupo B, compartido con Ucrania, Serbia, Luxemburgo y Lituania. Por el momento, los lusos ocupan la segunda posición con 8 puntos en 4 partidos disputados. De conservar dicha posición o asumir el liderato del grupo, se clasificará de forma directa a la próxima Euro, o en caso de que finalice por fuera de las primeras 2 posiciones, Portugal aún tendría una chance más de clasificarse, esto por haber sido la líder de su grupo en la Liga de las Naciones. Serían unos playoffs de 8 selecciones donde se entregarían 2 cupos a la competición. En la caja de comentarios te invito para que nos des tu opinión acerca de cómo ves a Portugal para los próximos 3 campeonatos. ¿Será que se clasificará y es protagonista para la Euro del 2020? ¿Será que podrá defender el título de la Liga de las Naciones en su versión 2020-2021? ¿Y cómo la ven para la clasificación para el Mundial de Qatar 2022? Amigos, gracias por ver el video, espero les haya gustado. Si fue así, por favor regálenme un like. En el botón que estás viendo en pantalla en este momento, te invito para que te suscribas al canal y actives la campana de notificaciones para que estés al tanto de los nuevos videos. Te dejo también en pantalla este video donde analizamos el auge y caída y la posterior resurrección de la selección de Holanda. Sin más, nos vemos en el próximo video aquí en Fútbol Más.